esta tarde vamos a estar meditando en una historia que encontramos en un libro que para muchos de nosotros es un poco desconocido, en una parte de la Biblia que para muchos de nosotros es un poco desconocida. Y es una parte que es muy importante que realmente como creyentes conozcamos, que conocemos muchas historias del Nuevo Testamento, conocemos muchas historias de lo que hizo Jesús, los evangelios, los hechos, todo lo que hizo Pablo, eso lo conocemos mucho, pero por desgracia, verdaderamente la gran mayoría de nosotros, hay muchos de nosotros que no conocemos tanto el Antiguo Testamento. Y muchas de las cosas que conocemos es de que si cuando éramos más pequeños nos llevaban a la escuela dominical, pues tenemos recuerdos de muchas de esas historias que nos contaban en la escuela dominical. Pero para nosotros es muy importante conocer el Antiguo Testamento, porque si tú no conoces el Antiguo Testamento, toda la obra de Cristo se te queda en tinieblas. Esto es como, no sé si alguno de vosotros, bueno, a lo mejor un poco más para la gente más joven, pero ahora mismo con todas las películas estas que hay de Marvel, de los superhéroes y tal, en la última que hicieron de Spider-Man, si tú no has visto nada de todas las películas anteriores y te metes en el cine a ver la última, nada más que empieza la película te queda un poco un cuadro diciendo, espérate, este no es Spider-Man, pero entonces el otro Spider-Man, ¿quién es? Y estás completamente descolocado. No te estás enterando de qué está contando la historia, de qué viene esa historia. Pues con la Biblia nos pasa igual. Con el Antiguo Testamento te va a pasar igual. Si tú no conoces el Antiguo Testamento, muchas de las cosas que ocurren en el Nuevo, que ocurren en los Evangelios, que ocurren en el día a día de la vida de Cristo, no las vas a entender. Porque Jesús, si te paras a mirarlo, Jesús está constantemente apuntando al Antiguo Testamento. Porque Él viene a cumplir todo el Antiguo Testamento. Entonces para Él es súper importante el Antiguo Testamento. Entonces si para Él es importante el Antiguo Testamento, significa que para nosotros tiene que ser muy importante también conocerlo. ¿Vale? Y como os decía, hoy vamos a estar hablando en el Antiguo Testamento, un libro del Antiguo, y vamos a estar en Segunda de Reyes. Vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes. Y como sabemos, pues si hay un segundo, tiene que haber un primero, evidentemente, ¿vale? Primer libro y segundo libro de Reyes se cree que realmente es un solo libro, ¿vale? Porque cuenta toda la historia desde que David muere y comienzan sus descendientes a gobernar hasta prácticamente que Jerusalén, los judíos son exportados a Babilonia, ¿vale? Son conquistados y los babilonios se los llevan presos. Prácticamente nos cuentan toda la historia que ocurre ahí con los reyes, con los profetas, pero sobre todo en Primera de Reyes nos habla mucho de la obra del profeta Elías, nos habla mucho de lo que Dios hace a través de la vida del profeta Elías, y en Segunda de Reyes, en el segundo libro de Reyes, nos habla mucho de lo que hace su descendiente, que es Eliseo. No es que sea descendiente físico, pero es un descendiente prácticamente físico porque el Señor lo escoge cuando Elías estaba bastante mal y se sentía muy mal. Dios le escoge a este hombre, a Eliseo, y le dice, enséñalo, él es tu hijo, enséñalo como si fuera tu hijo. Y en el segundo libro de Reyes, sobre todo, nos cuenta todo lo que Eliseo hace, ¿vale? Y para no darte tampoco ya mucho más datos, te comento que el título de nuestra predicación hoy es carente de mérito, ¿vale? Carente de mérito. Y ahora sí, ahora te invito a que vengas conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Y dice así. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo,
así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 10.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró en la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Amén. Señor, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias porque tu amor es infinito, porque tú nos cuidas, porque tú nos amas tanto. Y ahora te pido, Señor, que tú tomes el control de todo lo que salga de mí, Señor, que tú seas el que estés hablando a nuestros corazones, Señor, y que todo lo que sea añadido mío, que no sea tuyo, Señor, que eso se desaparezca de nuestros corazones y se quede solo tu palabra, Señor, aquello que tú quieres hoy hablarnos, Padre. Te pido que con ello, Señor, tú te lleves la gloria y tú seas glorificado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como hemos podido ver, esta historia nos habla claramente de una persona, nos habla claramente de Naamán. Y ese es el primer punto de nuestra predicación. El primer punto de nuestra predicación no podía ser otro que Naamán, porque nos está hablando de él. Y aquí vemos que Naamán no era una persona cualquiera. Naamán no era un cualquiera en el reino de Siria que nadie lo conocía, no. Naamán era alguien muy conocido en Siria, en un reino que era un reino enemigo de Israel. Siempre se estaban peleando. Y Naamán era una persona muy conocida. Es más, nos dice que Naamán era el líder del ejército de Siria. O sea, Naamán tenía mucho poder. Naamán era el que mandaba al ejército. Por encima de él solamente estaba el rey. Era el único que estaba por encima de Naamán. Pero es que además también nos dice y nos remarca en el primer pasaje cuál era su posición. Nos remarca que Naamán era alguien importante delante del rey. Nos dice que era un hombre grande delante del rey. Con eso no nos está diciendo que Naamán era un tío alto, fuerte. No, nos está diciendo que era un hombre con mucho poder, al que el rey escuchaba. Al que el rey, antes de tomar una decisión, a quien iba a preguntar era a Naamán. Y lo que Naamán dijera, el rey por lo menos lo iba a pensar. Él se lo iba a pensar por lo menos. Pero además nos da un dato muy interesante en el versículo 1. Y es que nos dice que por medio de Naamán, Jehová dio victorias al reino de Siria. Pero espérate un momento.
¿No te he dicho antes que Naamán era el que mandaba el ejército de Siria, que era un pueblo enemigo de Israel? ¿Israel no es el pueblo de Dios? ¿Cómo es que Dios le da victoria a Naamán, a Siria a través de Naamán? Y esa es la primera de las lecciones que vemos en todo este pasaje. Porque este pasaje tiene muchas lecciones, tiene muchos pequeños detalles, pero este es uno de ellos. Y es impresionante, y es un detalle que merece la pena pararte. Y es que con este detalle el Señor ya te está diciendo, mira, el soberano soy yo. Yo soy el soberano. Yo soy el que gobierna, el que controla y el que decide lo que ocurre. Pero, Señor, es que es tu enemigo. Es que es una persona enemiga tuya. Ya. Pero Él decide darle victoria. Él decide que a través de Él, Siria tenga victoria. Algo que para nosotros es completamente incomprensible. Imagínate para los judíos. Imagínate para el que escribe esto, que lo que están haciendo es un recopilatorio de toda la historia de Israel para que no se pierda, y de repente tener que poner aquí que Dios le daba victoria al pueblo de Siria a través de Naamán, que era alguien que no era ni del pueblo de Israel, que para un judío alguien que no era del pueblo de Israel era lo peor del mundo. Para un judío alguien que era de fuera de Israel era lo peor del mundo, y encima de todo es que era enemigo a muerte de Israel. Así que imagínate lo que para los judíos suponía esto. Pero es que el Señor está al control de todo. Y Él decide lo que pone en su palabra y lo que no pone en su palabra. Y Él decide que esto quede marcado en su palabra porque te quiere demostrar y nos quiere demostrar que Él controla todo, que Él es soberano, que a Él no hay nada que se le escape, que las victorias que tenía Naamán era porque Él quería que Naamán tuviera victoria. No porque Naamán era alguien grande, sino porque Él quería darle las victorias. Pero volviendo a Naamán, fíjate otro dato importante que nos da en el versículo 5. En el versículo 5, a partir del versículo 5, dice que cuando él sale para Israel, el rey de Siria le da cartas, pero además Naamán no sale solamente con las cartas, sino que nos dice que sale con talentos de plata, sale con ropa, sale con muchas cosas. Eso nos marca que Naamán era un hombre con mucho dinero, era un hombre muy rico, era alguien que tenía mucho poder económicamente. Y él, con todo ese poder, evidentemente, pues decide que va a haber a alguien que lo puede curar. ¿Y cómo va a ser esa cura? Pues tiene que ser a través de: yo te ofrezco algo y tú me curas. Yo te ofrezco todos mis tesoros y tú me curas. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos con Dios. Venimos a un juego que parece que, Señor, yo te entrego mis cosas y tú me tienes que dar lo bueno para mí. Tú me tienes que bendecir. Tú tienes que cuidarme. Tú tienes que estar pendiente de mis cosas. Pero es que a lo mejor el Señor no te quiere contestar como tú quieres que te conteste. A lo mejor tú estás entregándole todo con una intención y el Señor te dice no. Por ahí no vamos bien. Por ahí no vamos bien. Porque ¿sabes qué pasa? Mira lo que te digo en esta frase, que Dios no necesita tus obras, pero nosotros no podemos vivir sin la obra de Cristo. Nosotros no podemos vivir sin la obra de Dios. Él no necesita nada de lo que tú puedas hacer. A Él no le hace falta que vengas aquí temprano, abras la iglesia y hoy cantes aquí a capela. Es que a Él no le hace falta. Él no necesita que tú vengas aquí y ahora que está el buzón, pues digas, pues voy a poner mi ofrenda voluntaria. A Él no le hace falta. Él no necesita nada de ti, pero tú no puedes hacer nada sin su obra. Nosotros no podemos hacer nada sin su obra. Así que vemos que Naamán era una persona importante, era alguien importante dentro del reino. Y claro, todo esto, ¿qué provoca en Naamán? Todo esto provoca en Naamán que él tenga un ego enorme. Él es Naamán. Él no es un cualquiera. Él pasa por la calle y todo el mundo se arrodilla delante de él. Nadie lo mira a la cara. Nadie lo mira de frente, únicamente el rey, que es ante el único que él se tiene que arrodillar. Y claro, todo eso, ¿qué es lo que provoca en él? Mira, provoca, por ejemplo, en el versículo 11, provoca
que cuando él va a ver al profeta, él se marcha enojado. ¿Por qué? Podemos pensar que Naamán se creía que era alguien, pero es que es normal. Es que es normal para Naamán. Es que Naamán era el segundo del reino de Siria. Eso es como, tú imagínate, si aquí a Algeciras viene el rey. Si aquí a Algeciras viene el rey, ¿quién va a recibir al rey? Aquí en Algeciras. ¿Tú? ¿Yo lo vamos a recibir? Al rey quien lo va a recibir va a ser el alcalde, vendrá el presidente de la Junta de Andalucía, harán un acto, porque es que es el rey. Claro, ahí ahora Naamán va a ver al profeta, y el profeta es que no se digna ni en salir de su cabaña. El profeta coge y le dice, tú, a un sirviente que tenía allí, le dice, ve y dile esto. Y ahora está allí Naamán, y de repente ve que sale un muchachito, y dice, ¿cómo? ¿Que no va a salir ni a recibirme? Que yo soy Naamán, que soy el general del ejército sirio, que no vas a venir a recibirme. Entonces, su reacción es natural, porque él tiene un ego enorme. Él es Naamán, el grande. Solamente el rey de Siria está por encima de él. Así que podemos ver que Naamán nos dice la palabra que era el general del ejército, que era un hombre grande delante del rey, que era un hombre valeroso, que tenía mucho poder, tanto económicamente como para mandar, y que tenía un ego que no llegaba, que no había techo que lo tapara. Tenía un ego que salía por cualquier techo. Por encima de cualquier techo salía el ego de Naamán. Así que con todo eso, Naamán se dirige a Israel. Naamán decide ir de Siria a Israel. Y nos lleva a nuestro segundo punto, que nuestro segundo punto lo he titulado Orgullosamente humilde. Y nos puede parecer un poco contradictorio decir, bueno, espérate, orgullosamente humilde, si es orgulloso, ¿cómo va a ser humilde? Y vente conmigo del versículo 13 al 17. Y dice así, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Vemos que Naamán se dirige a Siria, con todo lo que es Naamán. Él no va solo, él va con todo su séquito, va con un montón de siervos, va con muchos caballos llevando oro, llevando ropa, llevando de todo. Lleva de todo. Pero cuando llega a la casa del profeta Elías, recibe una orden, cuando llega a la casa del profeta Eliseo, él recibe una orden y es tal el enojo que coge, como hemos visto, que él dice, me voy, que me voy. Claro, entonces, vamos a ver, Naamán, has venido hasta aquí, has venido desde Siria hasta aquí, hasta Samaria, que es donde vive el profeta. Y por una orden que te ha dado, ¿no le vas a hacer caso? ¿Te vas a ir? Pero es que Naamán, como hemos dicho, tenía un problema muy grave. Y es que tenía un orgullo enorme en su corazón. Naamán era un hombre muy orgulloso. Por todo lo que venía detrás, sí, pero era un hombre muy orgulloso. Y mira, fíjate en lo que le dicen sus sirvientes. Le dicen, pero vamos a ver, si el profeta no te mandara alguna gran cosa, ¿tú no lo harías? Si él te mandara hacer algo extraordinario, ¿no lo harías? Entonces, si te está pidiendo que te bajes y te laves,
¿por qué no lo vas a hacer? Y ahí nos demuestra el gran problema que tenía Naamán. Naamán era un hombre muy orgulloso. Y su problema no era que el profeta no lo hubiera recibido, que ya eso empezó a mosquearlo. Cuando el profeta no lo recibe, él empieza a mosquearse. El problema de Naamán es que le está pidiendo algo donde él no puede hacer nada, donde él no tiene que hacer nada grandioso, donde él únicamente tiene que obedecer. Y ese es el problema de Naamán. Y ese es el problema muchas veces de nuestros corazones. El Señor nos pide cosas y nosotros tenemos que obedecer. Y ahí es donde comienza la batalla. Ahí es donde comienza realmente la pelea. Porque el Señor muchas veces nos pide cosas muy sencillas, pero que son muy difíciles para nuestro corazón. Porque tenemos que obedecer. Porque tenemos que agachar nuestra cabeza y decir: Señor, voy a obedecerte, voy a seguir adelante. Y en muchas ocasiones nosotros no queremos. Nuestro corazón es rebelde. Yo tengo que reconocer que me encuentro en muchas ocasiones peleando contra mi propio corazón porque el Señor me está pidiendo algo tan sencillo como que me levante y lea la palabra y mi corazón no quiere. Mi corazón no quiere y tengo que pelear contra Él porque no quiero, porque mi corazón se cree autosuficiente, porque el problema de nuestro mundo es que se cree autosuficiente, cree que puede hacer las cosas por sí mismo. Pero entonces Naamán dice: vale, venga, me voy a tragar mi orgullo y me voy a meter al río. Y entonces Naamán se dirige hacia el río y empieza a zambullirse. Que en mi ciudad, yo no soy de Arco, vengo de Arco, pero no soy de Arco, soy de Jerez. Nosotros allí en Jerez, yo no sé cómo lo dice aquí en Algeciras, pero en Jerez decimos jogailla, que es meter la cabeza debajo del agua. Y él llega al río, se remanga y empieza. 1, se mira, nada. 2, nada. 3, nada. La gente en el río: verás tú cómo salga Naamán y no se haya curado, verás tú la que valía. 4, 5, nada. 6, nada. 7, sale limpio. Ahora te pregunto, ¿el Señor no lo podía haber sanado en la primera zambullida? ¿No lo podría haber sanado cuando Naamán puso el pie en la tierra dispuesto a hacer lo que él le estaba pidiendo? ¿No lo pudo haber sanado en Siria sin que siquiera hubiera tenido que venir a Israel? Claro que sí, el Señor podía haberlo sanado cuando él hubiera querido, pero Naamán tenía que aprender como tú y como yo. Tenía que aprender que tu corazón tiene que estar obediente al Señor. Y Naamán, fíjate lo que te digo, Naamán entra al río siendo el rey señor de su corazón, pero sale empapado del señorío de Cristo. Sale empapado del señorío de Dios. Él comienza a zambullirse y comienza a entender que su corazón tiene que ser obediente al Señor. Él comienza a zambullirse cada vez que va entrando al agua. El Señor está tratando con su corazón. El Señor está limpiando su corazón. Porque él tenía una enfermedad física. Pero él tenía una enfermedad mucho mayor, que era una enfermedad en su corazón. Se manifestaba en su orgullo. Pero realmente su enfermedad era el pecado, que lo tenía apartado de Dios. Y nuestro mundo, nuestra sociedad hoy en día está llena de corazones de Naamán. Gente orgullosa, gente que se cree autosuficiente, que no necesita nada de los demás, que yo hago las cosas porque yo valgo y porque yo puedo hacerlas. Nos venden constantemente que todo lo que tenemos porque lo merecemos, es porque nosotros tenemos que pelear por conseguirlo, tú tienes que buscar la felicidad de tu vida. Y eso se está también inculcando en nuestros corazones. Y eso, por desgracia, se está inculcando en nuestros corazones porque estamos constantemente bombardeados con todo lo que nos está rodeando. Y yo no sé tú, pero como te decía antes,
Mi corazón es un corazón con el que peleo constantemente. Yo peleo constantemente con mi corazón, porque cuando me di cuenta, estoy mirando más mis ídolos que al Dios. Cuando me di cuenta, mi corazón se han creado ídolos que están por encima de Cristo. Cuando me di cuenta, estoy haciendo muchas cosas dentro de la iglesia porque espero la aprobación de los demás. Espero que venga mi pastor y me diga, muy bien, amigo, la has hecho muy bien. O cuando me di cuenta, estoy poniendo un simple micro esperando que alguien venga y me diga, aquí yo no veas cómo ha sonado hoy el sonido, ¿eh? Porque mi corazón es así. Mi corazón busca el que yo me lleve la gloria. Y yo no sé tú, pero mi corazón es una batalla constante contra él. Porque en el momento que pierdo mi mirada de él, la pongo en mi corazón, la pongo en mis cosas. Pero yo le doy gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor porque en un momento clave de mi vida, Él vino y me hizo entender que que nada dependía de mí. Que nada de lo que yo hacía dependía de mí. Que nada de lo que yo intentaba alcanzar dependía de mí. Sino que lo único que podía hacer era obedecer. Era obedecer y escuchar al Señor. Porque fíjate cómo dice Pablo en Efesios 2, del 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y ahí es donde Naamán tuvo que ser enseñado. Ahí es donde nuestro corazón tiene que ser enseñado. Y de ahí es de donde viene el título de nuestra predicación. Tenemos que entender que nosotros no tenemos ningún mérito en nada. Si tú estás aquí hoy, no es por nada que tú hayas hecho, no es porque tú seas mejor que tu vecino, no es porque tú cantes mejor que otra persona, no es porque la iglesia le haga falta que tú vengas aquí, no. Es porque Él ha tenido gracia contigo. Es porque Él ha decidido llamarte. Como hizo con su amigo que estaba muerto, con Lázaro. Eso no me salía ahora el nombre. Me quedaba ahí y no me salía el nombre, pero como hizo con Lázaro, igual. ¿Qué mérito tuvo Lázaro para salir de la tumba? ¿Qué mérito tenía Lázaro para salir de la tumba? Si estaba muerto, estaba vendado, tenía la piedra. Hasta que vino Cristo y le dijo, Lázaro, sal. Y ahí ya no tuvo más remedio que salir. Ahí ya no tuvo más remedio que salir. Así que Naamán entra siendo una persona al río y sale de otra forma diferente. Y fíjate hasta el punto que es transformado su corazón, que si te acuerdas, él no es judío. Él es extranjero. Él es de un pueblo enemigo de Cristo. Además, él, como hombre cercano a Dios, como hombre cercano a su rey, él tiene que estar en los sacrificios que se le hacen a los dioses. Y él tiene que ir apoyando, dándole la mano al rey para que el rey se apoye en él. Y fíjate hasta qué punto es transformado, que fíjate lo que ocurre en el versículo 17. Y es un detalle que yo hasta ahora, yo había escuchado la historia de Naamán, como os decía antes, pues sí, en la escuela dominical, a mí me lo habían contado, el hombre que se bañó 7 veces en el río y tal. Pero en el versículo 17 hay un detalle que yo leyendo la historia hoy, en otros días me decía, fíjate qué interesante. Y mira, dice en el 17, dice que entonces Naamán le dijo a Eliseo, le dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. El corazón de Naamán fue tan transformado que él dijo, mira, yo ya no voy a sacrificar a ningún otro Dios. He visto que Jehová es el único Dios. Pero había un dato muy importante, que para nosotros quizás es un poco raro. ¿Por qué Naamán le pide llevarse tierra de Israel? Porque él le está diciendo a Eliseo, déjame que me lleve la carga de 2 mulas de esta tierra.
lo que 2 mulas puedan cargar de esta tierra de aquí, de Israel, déjame que yo me la lleve. Y es un poco raro. Claro, es raro para nosotros, que nosotros hoy en día entendemos que Dios es universal y está en todas partes y no hay nada que pueda acotar el poder de Dios y no hay nada... Pero en aquella época se tenía el concepto de que los dioses, digamos, eran dioses locales. Eran dioses locales, ¿vale? Entonces, para Naamán en su mente, él no podía entender que Dios, el Dios de Israel, que actuaba en Israel, actuase también en Siria. Entonces, por eso él le dice, mira, yo quiero sacrificar a Jehová, al único Dios verdadero, así que déjame llevarme tierra de aquí, porque en mi casa voy a hacer un altar y voy a poner la tierra, y ahí voy a hacer sacrificios a Jehová, para que el Señor me dé de su favor. Claro, para nosotros, si no entendemos esto, es un poco raro. Pero fíjate hasta qué punto el corazón de Naamán fue cambiado. Hasta el punto que Naamán dijo, mira, no quiero sacrificar más a ninguno de esos dioses. Al único que quiero sacrificar es al Señor. Así que déjame llevarme un poco de tierra. Y nosotros necesitamos que nuestro corazón sea transformado como el de Naamán. Nosotros necesitamos que nuestro corazón cambie de tal manera que nuestros ídolos sean desterrados. Que en nuestro corazón solamente haya la tierra de Dios. Necesitamos que el Señor venga y quite todos nuestros ídolos y solamente esté su tierra. Porque déjame preguntarte, párate un momento. A día de hoy, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Hay algo que está gobernando tu corazón? Yo tengo que decirte que yo me paro diariamente y yo me veo que hay cosas que están siendo ídolos en mi corazón. Mi trabajo, mi hijo, mi mujer, mi iglesia. Constantemente mi corazón está adorando cosas que quitan el trono a Cristo, que quitan el trono al Señor. Y constantemente yo necesito que el Señor venga y me recuerde que Él es el único que tiene que estar gobernando mi corazón. Día tras día, segundo tras segundo, yo necesito que el Señor venga y me recuerde, estás poniendo algo por delante tuya, por delante de mí. Y puede ser que a lo mejor al escuchar esto muchas veces decimos, amén, Señor, tal, pero es verdad que muchas veces paramos y decimos, bueno, pero es que esto que tengo ahora, yo hace mucho tiempo que estoy esperando que tenerlo. Quizás llevas mucho tiempo en paro y el Señor te ha dado un trabajo ahora, o se te ha abierto la puerta para un trabajo, o quizás llevas muchos años esperando una pareja y de repente tienes pareja. Y, Gaby, es que tú no sabes la de tiempo que yo llevo orando por esto y pidiendo por esto. Ahora, ¿qué pasa si el Señor viene y me pide esto? Tienes una opción, que es entregársela al Señor y confiar en Él, o hacer como hizo el joven rico. El joven rico se presentó delante de Cristo y le dijo, mira, yo lo he guardado todo, he guardado todas las leyes, he dado todo, he dado ofrenda, he cuidado a los pobres, he cuidado a tal, lo he dado todo. Y le dijo el Señor, vale, pues ahora véndelo todo y sígueme. Pero el joven rico se fue triste, porque su corazón, su ídolo, era todo lo que poseía. Y se dice muy rápido. Y se dice muy rápido, si el Señor me pide lo que sea, se lo voy a entregar. Se dice muy rápido. Pero hay que verse también en la situación. Hay que verse también en esa situación. Porque cuando el Señor viene y te dice, ahora es tu trabajo, ese que llevabas tanto tiempo esperando tenerlo, dámelo. Pero Señor, que llevo un mes trabajando, es que ahora esa pareja que tanto tiempo llevas esperando, ponla en mis manos. Pero Señor, es que, ¿y qué hacemos en esa situación? ¿Dónde nos agarramos? Y mira, en Lucas 18
los discípulos le preguntaron al Señor. Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Y quizás el Señor te pida algo que llevas mucho tiempo esperando, pero tienes una esperanza mucho mayor. Y es que Él te va a dar mucho más de lo que tú le estás entregando. Él te va a dar mucho más de lo que tú le estás entregando. Y quizás a lo mejor no te lo va a dar ahora, pero es que Él ya te lo ha dado todo. Es que con Él ya lo tienes todo. Él ha dado todo lo que tenía, todo lo que más apreciaba, por ti y por mí. Y quizás te duela entregar lo que el Señor te pide. Pero Él te va a dar mucho más. Ahí es donde te tienes que agarrar. Esa es nuestra esperanza, en que Él nos va a dar mucho más. Y si no es ahora, es cuando abras tus ojos delante de Él. Cuando abras tus ojos delante de Él, te va a dar algo que no podemos ni llegar a imaginar, lo que vamos a recibir, ¿no? Y no por nosotros, sino porque Él decide dárnoslo. Porque Él quiere compartirlo con nosotros, ¿no? Así que vemos que con cada zambullida, con cada jogailla que decimos en Jerez, el Señor fue transformando poco a poco el corazón de Naamán. El Señor fue tocando poco a poco el orgullo de Naamán, hasta el punto de que él consideró que la tierra de Israel era mucho más valiosa que la de su propia tierra. Y Naamán era un hombre muy patriótico. Era un hombre que consideraba Siria como que era un sitio por encima de cualquier otra cosa. Fíjate que cuando él recibe la noticia de que se tiene que bañar en el río, una de sus respuestas es: vamos a ver, ¿no hay en Siria ríos mejores que el charco ese lleno de fango que tenemos aquí? Es que en Siria tengo 2 pedazos de río que son maravillosos, el agua limpia. Si yo me meto ahí y me limpio, ¿me voy a meter en un charco ahí que está lleno de fango? O sea, Naamán era muy amante de su tierra, muy amante de su tierra. Pero su corazón fue tan transformado que hasta comenzó a desear más la tierra de Israel que su propia tierra. Y claro, vemos que Naamán, como hemos visto en el primer punto, era una persona muy importante, era alguien con poder, alguien que gobernaba. Después vemos que decide ir a Jerusalén a buscar una cura para su enfermedad. Recibe la orden de parte del profeta que se vaya al río. Él en un principio se enfada, después decide hacerlo. El Señor transforma su corazón y todo increíble, todo increíble. Pero todo esto no hubiera ocurrido sin otro dato muy importante, y es nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto lo he titulado Funciones de siervo. Y si te vienes conmigo al versículo 2, bueno, desde el 1 vamos a leer, ¿vale? Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su siervo, de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y ahí es donde comienza la historia, porque nos dice que Naamán tenía mucho poder, que era alguien valeroso, alguien a que todo el mundo estimaba, pero en el versículo 1 nos introduce un pero. Y ese pero para Naamán era muy importante, porque ese pero nos dice que él era leproso. Dice: mira, Naamán tenía todo lo que desea, pero era leproso. Y quizás ahora en esta época, bueno, alguien con lepra es raro escucharlo, no es algo para nosotros muy conocido. Es más, yo hablando creo que la semana pasada estuvo por aquí Manolo Zoya, no la pasada, no la anterior,
que estuvo con el hermano Ricard de Barcelona, y hablando con Manolo, él me dijo, mira, hoy en día la lepra es algo muy controlado, es algo, sobre todo aquí en Europa, es algo muy controlado. Quizás a lo mejor en la India, en sitios así, pues está un poco más suelta, pero aún así tiene un tratamiento muy sencillo. Dicen más, ahora mismo aquí en España hay como un leprosario, creo que me dijo que en Almería, y si tú ves a los enfermeros y demás que están con los leprosos, ellos no tienen unas condiciones especiales de protección, porque hoy en día, por lo que se ve, la lepra se sabe que no es algo tan contagioso como se pensaba, que no se transmite tanto por el aire, sino que tiene otras condiciones. Entonces tú ves a los enfermeros y a los médicos que están tratando a los leprosos y es algo normal. No es algo así, bueno, tienen a lo mejor algunos su mascarilla, ahí tal, pero que no es algo muy contagioso. Pero en aquella época la lepra destruía a la persona. En aquella época la persona que tenía lepra, su vida estaba destrozada por completo. Imagínate lo que era que si tú en Israel a ti te decían que eras leproso, tú directamente te tenías que poner un tipo de ropa con un cencerro grande para que todo el mundo supiera que venía un leproso, y además te tenías que ir de la ciudad. No podías vivir en la ciudad. Tú perdías el contacto con tu familia, con tu mujer, perdías tu trabajo, perdías todo. Te tenías que ir al campo y vivir de la limosna de la gente que quisiera ayudarte. Entonces en aquella época ser leproso era muy malo. Era muy malo. Así que imagínate, Naamán, que lo tiene todo. Una mañana se levanta y al despertarse de repente se mira y dice, uy, una mancha. Qué raro. Esto no estaba aquí ayer, pero bueno, a lo mejor me da un golpe o algo. Al día siguiente se mira la mancha, uy, está más grande, pero uy, es que tengo otra aquí. Mira. Y así poco a poco. Y su cuerpo se iba llenando ya no de manchas, sino de llagas. Y su cuerpo poco a poco, el problema de la lepra no es que solamente se queda ahí, sino que comienza a caerse los dedos, comienza a perder la nariz, las orejas, se comienzan que las pierde, se pudre la carne. Y poco a poco. Aunque se cree que Naamán en este momento no tenía una lepra muy avanzada, porque se ve que todavía él tenía contacto con el rey de Siria, entonces no era una lepra muy avanzada, pero era lo suficientemente avanzada para que Naamán ya en ese momento hubiera buscado salvación en todas partes. En todas partes. Y además Naamán era un hombre que tenía posibilidades. Así que eso es como hoy en día alguien, si a nosotros hoy en día tú vas al médico y te hacen unas pruebas y te dicen, mira, tienes cáncer. Bueno, hoy en día pues tenemos medios, en los hospitales nos dan los tratamientos, pero tú te quedas aquí, en el hospital que hay aquí. A lo mejor te dicen, pues mira, te tiene que trasladar, no sé, a la línea o tal, porque hay un tratamiento nuevo que te lo van a dar allí, vale, te lo cubren o lo que sea, pero si tú tienes dinero, tú acabas en Boston. Si tú tienes dinero para los tratamientos, tú acabas en Houston, como le pasó, por ejemplo, a Rocío Jurado. Yo me acuerdo en aquella época que ella tenía su dinero y ella acabó en Houston. Y se estaba dando el mismo tratamiento que le iban a dar aquí, pero se lo estaba dando en Houston. Porque ella tenía su dinero y podía hacerlo. Y realmente si tú y yo podemos, lo vamos a hacer. Porque nos vamos a creer que aquello va a ser mejor. Porque lo estoy pagando. Así que Naamán, seguramente ya en este momento, había hecho de todo. Había ido a todos los curanderos, habría ido a todos los sacerdotes de todos los dioses de allí, de su ciudad. Y fíjate la desesperación que tiene Naamán, que le habla una sierva que no es ni suya, que no es ni alguien que le esté sirviendo a él, sino una sierva de su mujer. Alguien que él ni siquiera sabría que existía. Y le dice, mira, si vas a Samaria, que para el colmo esa otra, a Samaria, que para los judíos también Samaria era un poco conflictivo para ellos, pero el Señor tiene sus cosas de humor y dice, y ahora el profeta está en Samaria. Y lo manda a Samaria y le dice, mira, si vas allí hay un profeta que si tú le pides, pues el Señor seguramente
haga algo. Y fíjate la desesperación que tenía Naamán, que él decide hacerle caso a la sirvienta. Y dice, mira, me ha enterado de que la sirvienta me ha dicho que tengo que ir a tal lado. Le dice el rey, venga, venga, pues tira, te hago carta y vete para allá. Y todo esto es muy bonito. Y decimos, hay que ver a la sirvienta, qué buen corazón tenía. Qué buena la muchacha, ¿eh? Hay que ver a la muchacha que ve que le hace falta a su amo, le hace falta algo y decide decir, pero no es tan bonito. Porque tú sabes lo que es un esclavo en aquella época. Y más, un esclavo de la mujer de Naamán. Era menos que un mueble. No tenía derecho absolutamente a nada. Era alguien que no tenía ningún tipo de valor. Nada. Y además, para la sirvienta esto no tuvo que ser nada fácil. Porque mira, si te fijas en el versículo 2, nos dice que de Siria habían salido partidas militares y se habían llevado a una muchacha para que sirviera en la casa de Naamán. Mira, esta chavala, esta muchacha, que aquí dice muchacha, pero en la traducción literal, la palabra que usa se refiere a niña. O sea, era alguien pequeño, era una niña bastante pequeña. Y esta niña seguramente habría visto cómo esas marchas, esos grupos armados, esas bandas armadas, habrían matado seguramente a toda su familia. Habrían llegado a su aldea, habrían arrasado con todo y habrían matado a la gran mayoría de todas las personas que ella conocía. Y la habían llevado, y encima de todo es que se la habían llevado cautiva de su ciudad, de donde ella es, de donde está toda su familia, a una casa de alguien que ella no conoce absolutamente de nada y que además seguramente puede ser que incluso sufriera abuso, que fuera maltratada, porque no valía nada. Ella no valía nada. Pero el Señor la tenía en gran estima. El Señor sabía quién era. Y muchas veces nosotros nos vemos como pequeños siervos que no valemos nada. Y el Señor te pone con alguien que quizás te ha hecho daño. O que quizás durante mucho tiempo ha sido una piedrecita en tu zapato. Y el Señor te está diciendo, cumple tu función de siervo. Esta muchacha, esta niña, sufrió, padeció, lo pasó muy mal. Pero cuando se enteró que su amo tenía un problema, ella sabía dónde podía estar la cura para su amo. Porque ella tenía mucha confianza, porque esa es otra. Fíjate la fe que tenía esta muchacha para decirle a Naamán, mira, si vas aquí, vas a ser sanado. Porque si Naamán va allí y no es sanado, cuando vuelva, imagínate la que le queda a la muchacha, que es una sierva, que es que no es nadie, es una esclava. Y el Señor me decía, ¿y tú estás cumpliendo tus funciones de siervo? Porque nuestras funciones de siervo es hablar de Él, es decirle a este mundo enfermo dónde está la salvación. Porque tú y yo teníamos una enfermedad igual que Naamán. Y la enfermedad de Naamán aquí nos está diciendo que es una enfermedad física, pero realmente nos está apuntando a que él tenía una enfermedad en su corazón, que era el pecado, que estaba apartado de Cristo, estaba apartado de Dios, no conocía a Dios. Y el Señor tuvo que hacer un milagro con él para que Naamán reconociera quién era Dios. Pero todo fue a través de una simple sierva. Todo fue a través de alguien que nadie valoraba, de alguien que nadie se acordaba de ella. Y que ella tuvo que entender que el Señor la estaba usando para llevar la salvación a Naamán. Y nosotros en muchas ocasiones tenemos que entender eso. Este mundo está corrompido. Este mundo está lleno de todo lo peor que nos podamos imaginar. Y cada vez más, y cada vez más. Y cosas que para nosotros y para muchos de la gente más mayor hace años era impensable, hoy en día se acepta como algo normal. Y si tú dices que estás en contra del aborto, tú es que eres un retrógrado. Y si tú dices que el matrimonio es entre hombre y mujer, bueno, ya mejor
que cierres las redes sociales, que no te que no te vuelvan a ver nadie más, porque entonces ya la que te va a caer. Pero es que nosotros somos siervos. Y tú y yo, como siervos, no tenemos ningún derecho. No tenemos derecho a nada. No tenemos derecho a nada. Pero el Señor nos ha escogido como siervos. Y el siervo en el Señor es alguien voluntario. El Señor no te obliga a ser siervo de Él, pero si Él te llama, tú eres su siervo. Porque como te digo aquí, mira, tener un corazón de siervo te lleva a sufrir y a sentir compasión por el débil. Por el contrario, un corazón de Naamán hace que solo sientas compasión por ti mismo. Porque otra de las transformaciones que sufrió Naamán fue que él pasó de ser Naamán, el grande, a ser Naamán, el siervo. Su corazón fue transformado. Y esta muchacha tenía claro cuál era su función, que era ser sierva de Cristo. Ella había sufrido, había padecido, había pasado por situaciones que quizás ni nos podemos llegar a imaginar, pero ella entendió que su función era ser sierva de Cristo y dar a conocer a aquel que le podía dar la salvación a Naamán. Y quizás muchas veces, como ella, podemos pensar que somos pequeñitos, que nosotros somos una iglesia pequeñita, que estamos aquí empezando, y bueno, el Señor, es verdad, nosotros somos pequeños, pero Él es grande, Él es grande, Él es el que va a transformar a Algeciras. Ni tú, ni yo, ni nadie que venga aquí a predicar, ni nadie que venga aquí a llevar una alabanza, nadie, Él. ¿Cuál es nuestra función? Ser siervos. Salir y anunciar a los demás, mira, no es la iglesia, es Él. Él tiene gracia con nosotros y nos da de su palabra y nos da de sus bendiciones y nos ama. Pero es Él. Es Él. Y como te decía al principio, es muy importante que conozcamos el Antiguo Testamento, porque ¿sabes qué? Todo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Todo el Antiguo Testamento en todo momento está apuntando a Cristo. Y esta historia de Naamán es una muestra de la obra de gracia de Cristo. Porque fíjate lo que dice en Lucas 4:27. Dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Así que vemos que es el propio Jesús en el que en la sinagoga les dice, mira, en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos en Israel, muchos leprosos, pero solamente fue sanado Naamán. Claro, los judíos cuando escucharon esto se vinieron arriba que querían tirar a Cristo por una peña, lo querían tirar, porque para ellos era inconcebible. Les estaba diciendo, mira, en Israel había muchos leprosos, pero la salvación solo vino para un extranjero. ¿Cómo? ¿Que la salvación no es para el pueblo judío, que es para los extranjeros? Claro, ellos se llenaron de ira. Y aquí nos está marcando eso. Mira, podemos pensar que quizás el protagonista de toda esta historia es Naamán. Oye, Naamán es el protagonista, es el que tiene la lepra, es el que va a Siria, el que va a Jerusalén, el que busca al profeta, el que se baña en el río. O quizás es Eliseo, que es verdad que él está en su casa, que cuando escucha que el rey de Jerusalén se rasga las vestiduras, le dice, mira, mándalo a mí, que yo lo voy a sanar. A lo mejor es el protagonista es la muchacha, que es la que le dice lo que tiene que hacer o dónde tiene que ir. Pero como te he dicho antes, el protagonista de toda esta historia es Cristo. Porque toda esta historia es una muestra de su gracia. Toda esta historia es una muestra de su gracia. De que Él ya estaba anunciando
que su salvación no iba a ser solamente para los judíos, de que su salvación iba a ser para ti y para mí, que no somos judíos, pero ya somos parte de su familia, que podemos decir, tú eres mi padre, yo soy coheredero. Es que es impresionante poder decir, soy coheredero con Cristo. Él es el primogénito, pero todas las promesas que hay para Él son para mí. Y quizás puede ser que lleven mucho tiempo viniendo a la iglesia, a esta o a alguna otra iglesia, pero en esta tarde también te animo a que analices tu corazón. Que analices tu corazón, porque muchas veces podemos estar con nuestro corazón siendo el Naamán que estaba antes del río. Muchas veces puede ser que estemos viniendo a la iglesia, que estemos haciendo cosas y que estemos viviendo en vida de iglesia, pero nuestro corazón no está gobernado por Cristo. Y necesitamos meternos en el río de Cristo. Como Naamán necesitó meterse en el río Jordán, nosotros necesitamos meternos en el río de Cristo. Para que salgamos y todas nuestras llagas sean limpias.